Hola chicos, ¿cómo están todos? En esta clase de hoy vamos a analizar algunas situaciones que tienen que ver con la potenciación, ¿sí? Bien, entonces la consigna que la vamos a escribir en la carpeta. Bien, entonces la consigna para esta clase es decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y explicar en cada caso cómo lo hicieron, ¿sí? Bien, entonces empecemos con la afirmación número 1. Bien chicos, entonces empezamos con la afirmación número 1. Esta afirmación dice que calcular una potencia de una suma es lo mismo que calcular la potencia de cada sumando y después sumar el resultado. Bien, acá en el pizarrón tenemos dos formas distintas que resolvieron sus compañeros, ¿sí? De este lado se resolvió de una manera aritmética, podríamos decirle, en el que el compañero puso una igualdad, ¿sí? Entonces escribió 2 más 3 al cuadrado, que representa a la potencia de una suma, y a esto lo igualó a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Es decir, que calcula por separado las potencias de cada suma. Bien, entonces luego desarrolló, o sea, operó. 2 más 3 es 5, la potencia sigue estando, 5 al cuadrado, igual a, y acá ya en este caso resolvió las potencias, ¿sí? Entonces 2 al cuadrado es 4, más 3 al cuadrado, que es 9. Perfecto. Entonces calculó 5 al cuadrado y puso que es 25, y le puso que es distinto de 13 como el resultado de 4 más 9. Bien, entonces colocó que la respuesta es falsa, o sea, la afirmación es falsa. Del otro lado del pizarrón tenemos otra manera de resolver la misma afirmación. Este compañero planteó el mismo ejemplo, es decir, 2 más 3 al cuadrado, y a esto lo igualó a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Y la manera de resolverlo este compañero fue mediante gráficos, ¿sí? ¿Está bien lo que hizo el compañero? Estos gráficos están bien, que haya hecho que un cuadrado que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 unidades de lado es igual a un cuadrado de 2 unidades de lado más otro cuadrado de 3 unidades de lado. ¿Bien? Claro, claro que sí, porque seguramente este compañero recordó lo que vimos la clase pasada, en que cuando discutimos sobre el tema de por qué se le dice elevado al cuadrado cuando tenemos una potencia con exponente 2. Bien, que equivale a calcular el área de un cuadrado. Bien, entonces, este compañero lo resolvió de manera gráfica y calculó el área de un cuadrado que tiene por lado 5 unidades y puso 5 por 5. Lo desarrolló y le dio 25. Del otro lado de la igualdad tiene un cuadrado de lado 2, es decir, que calculó el área de este cuadrado 2 por 2, más el área del otro cuadrado que tiene de lado 3. Entonces puso 3 por 3. A esto, bueno, operó, hizo las operaciones correspondientes y obtuvo como resultado 4 más 9. Entonces, y efectivamente le dio lo mismo, ya que está operando con los mismos números, le dio el mismo resultado, que 25 es distinto de 3, y por lo tanto la afirmación es falsa. Ahora vamos con la afirmación número 2. Entonces, veamos qué dice la afirmación, sí, bien digo, número 2. Esta dice que calcular una potencia de una multiplicación es lo mismo que calcular la potencia de cada factor y luego multiplicar el resultado.
Entonces, ya en el pizarrón tenemos plasmado dos formas diferentes en las que sus compañeros han resuelto esta situación. De este lado del pizarrón, uno de sus compañeros planteó la situación como una ecuación en la que tiene de un lado de la igualdad un producto o una multiplicación elevado al cubo, y del otro lado de la igualdad cada uno de los factores elevados al cubo. ¿Sí? Entonces, su resolución fue puramente aritmética, en la que realizó los cálculos y fue desarrollando la ecuación hasta que al final terminó obteniendo que 512 es igual a 512. ¿Sí? Entonces, al cumplirse esta igualdad, él afirma que esta situación es verdadera. Del otro lado del pizarrón tenemos la resolución de otro de los compañeros. Este compañero lo resolvió de manera gráfica. ¿Por qué lo habrá resuelto así? Bien, sí, tiene que ver con eso, sí. Recuerdan que en la clase pasada debatimos qué significaba que uno pudiera expresar o pudiera decir cuando tenemos un número elevado a la 3, a la potencia 3, que le dijéramos elevado al cubo. Sí, bien, y llegamos a la conclusión de que cuando tenemos un número elevado a la potencia 3 es equivalente a calcular las aristas de un cubo. ¿Sí? Entonces, es decir, vamos a calcular que obtendríamos el volumen del cubo, ¿sí? Mediante este cálculo. Entonces, al calcular el largo, el ancho y el alto de un cubo, equivale a elevar un número a la potencia 3. Bien, entonces, de esta manera fue que su compañero lo realizó. Entonces, la ecuación planteada, o sea, en la ecuación que su compañero planteó, utilizó los mismos números que el compañero que lo realizó de manera aritmética. Bien, entonces desarrolló y calculó el volumen de este cubo, que tiene por arista igual a 8 unidades, y lo igualó a calcular el producto de un cubo que tiene como arista igual a 4 unidades y otro cubo más pequeño que tiene como arista igual a 2 unidades. Bien, entonces realizó los cálculos. En esta operación, él expresó que había utilizado la propiedad asociativa y había hecho 8 por 8, 64, y después lo multiplicó por el 8 que le restaba. A todo esto le dio 512. Del otro lado de la igualdad, multiplicó las unidades que equivalen a la longitud de la arista de cada uno de los cubos, realizó las operaciones y obtuvo que es el mismo resultado, ¿sí? Es decir, 512 es igual a 512. Y también sostiene que la afirmación es verdadera. Bien, chicos, esto fue todo por la clase de hoy. Vamos a hacer un breve repaso de las afirmaciones que vimos. Con respecto a la afirmación número 1, verificamos que era falsa esta afirmación, ¿sí? Es decir, que no es lo mismo calcular la potencia de una suma que calcular la potencia cada sumando y luego sumar el resultado, ¿sí? Esto fue falso. Con respecto a la afirmación número 2, esta nos dio que era verdadera. Efectivamente. Es decir, que es lo mismo calcular la potencia de una multiplicación que calcular la potencia de cada factor y luego multiplicar el resultado.
Bien, entonces, en conclusión podemos decir que dentro de la potenciación se cumple la propiedad distributiva con respecto de la multiplicación, pero no con respecto a la suma. Bien, bueno chicos, me alegro que hayan disfrutado de esta clase. Nos vemos en la próxima clase.